Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué dije? Digo, 3 cosas importantes. Con estas 3 cosas yo voy a saber cómo está el corazón de la iglesia. La primera, para tener un eco. La primera, buenos días. Amén. La segunda, feliz sábado. Wow. Y la tercera, que la paz de Cristo sea con ustedes. Sí, realmente siento pasión por esto. Más dicho sea de paso, hace 25 años que estoy trabajando en Estados Unidos. Antes vivíamos acá en Chicago y después nos fuimos. Fue una verdadera bendición. Hoy ya son muchos más de las que están en el librito. Son más de 500 iglesias visitadas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. He trabajado con todas las queridas razas hispanas o latinas. He comido de todo tipo de cosas y hasta de chile, porque ni con el chile me... La única cosa que no la probé y más o menos quedó ahí fue con el famoso, ¿cómo le llaman? El dominicano, mangú. El mangú, ¿no? Sí, trabajé en Nueva York, entonces me invitaron 2 veces y no, me costó un poco. Pero profesor, va a estar en ayuno y oración hoy porque mi esposa le hizo un mangú. Por eso justamente yo estaba haciendo ayuno y oración este sábado. Bueno, y a mi querida niña Ala que cantó, ¿cómo estás? Muy bien. Se sintió tocada hoy. Dicho sea de paso, no es que no entendamos a las mujeres. Hay una cosa que es importante. Gracias a Dios que no las entendemos. Porque aunque te parezca increíble, todos los días aprendo algo nuevo de mi esposa. O sea que me voy a ir de este mundo y no la conocí 100%. Capaz que en el cielo por ahí, capaz. Entonces, cuando decía de la pasión, porque a veces yo me emociono, lo que pasa es que los años se me vinieron encima, se me vinieron tan rápido que ni me di cuenta. Recuerdo que cuando estaba por cumplir 18 años, ese último año, el de los 17, fue el año más largo de mi vida. Porque era tanta el deseo de llegar a 18, es como que decíamos, encontrábamos la libertad. No encontrábamos libertad ninguna, pero como decía, 18 años. Y lógico, eso fue, como dije, largo, tedioso. Más hasta yo cumplo el 27 de febrero y el día 26 para mí tuvo más de 24 horas. Y después cumplí los 18 años. Y este año, el 27 de febrero de este año, increíble, cumplí 76 años. ¡Wow! Y si ustedes me preguntan, no tengo ni idea de lo que pasó. Se fue tan rápido que ya estoy más cerca de encontrarme con mi Creador de aquellos famosos 18 años. Pero lo más importante de todo es saberlos vivir. Tuve mi pastor que fue mi Gamaliel. Algunos cubanos lo conocen, los que son más veteranos de los pastores. Él se llamaba, porque ya no está con nosotros hoy, él se llamaba Jesús Flores.
Yo llevaba 12 años fuera de la iglesia, no porque estuviera peleado con la iglesia o que las cosas de la iglesia ya no me atraían, no. Yo quería conocer el mundo, hasta que un día me subí a un barco y me fui. Y navegué. Y una de las cosas interesantes, que agarré tormentas en el mar, donde la proa del barco se hunde y vuelve a salir otra vez. Y había una cosa realmente interesante. Yo no oraba, pero me iba a mi camarote, que era uno de los pocos que iba al camarote, porque el resto de mis compañeros, cuando había tormenta, se acordaban de Dios. Interesante. Yo me iba a mi camarote y me acostaba a dormir. Y una cosa increíble, aunque parezca fantástico lo que voy a decir, pero ustedes son de mi pensamiento, son hijos de Dios como yo también. Yo sabía que Jesús estaba ahí. Y este querido pastor Jesús Flores, cuando lo conocí, me volvió a retornar a los pies de Cristo otra vez. Hoy no está él ni su esposa, a los cuales recuerdo con mucho amor y cariño, y lo que más creo con todo mi corazón, de que los voy a ver otra vez. Amén. Entonces, 1966. ¿Qué tiene que ver 1966 en esta historia, no? Yo era un jovencito de 19 años, nacido o criado en el puerto de Montevideo, en Uruguay, mirando los barcos constantemente y con el sueño de algún día subirme en uno. Mi parte religiosa no existía, yo no tenía ni idea de quién era Dios, con todo el corazón. Más, dicho sea de paso, en mi época de la escuela primaria, mi madre me colocó en un colegio católico. Y todos los domingos había que ir a misa, porque el lunes llegábamos a la clase y había que entregar una libretita que el padre o el cura o el párroco te firmaban, porque si no ibas a misa te sacaban puntos. Pero a mí me gustaba jugar al fútbol. Entonces yo agarré y le dije un día a mi papá, le digo, yo no quiero ir a misa, le digo, déjame ir a jugar. Y entonces mi papá me dice, bueno, pero ¿sabes cómo es tu madre? Le digo, papá, mamá está durmiendo. Y es verdad, los domingos ella dormía hasta tarde. Y me dice, bueno, está bien, anda a jugar, pero a las 11 te quiero acá. Ok. Y ahí me fui, contento. El problema era quién iba a firmar la libretita. Entonces cuando yo vine de jugar al fútbol, le dije a mi papá, ¿y la libreta ahora? Entonces mi padre se sentó en la mesa, agarró un papel y comenzó a hacer como la firma del cura. Y entonces de ahí en adelante él era el que firmaba. Era el más religioso de la clase. Entonces, en esa época, como dije, en 1966, fui a la casa de unos primos hermanos míos que estaban estudiando con los testigos de Jehová. Y entonces me acuerdo que ellos me dijeron,
Vení, dice, sentate con nosotros y vas a ver la cantidad de cosas hermosas que ellos nos están enseñando. Y había unos libros de colores, entonces donde decía del paraíso perdido al paraíso recobrado, y qué sé yo cuántas cosas. Y yo en ese día que fui a verlos a ellos, yo estaba con un pullover o un suéter blanco con un águila roja acá. Y uno de los que estaba dando los estudios bíblicos me quedó mirando y me señaló y me dijo, eso rojo es del diablo. Le digo, ¿esto rojo de quién es? Digo, es del diablo. Le digo, ¿pero por qué? Sí, porque todo lo rojo es del diablo. Como dicen los mexicanos, me cayó gordo. Me levanté y me fui. Y me fui con mi tía que estaba en la cocina. Entonces cuando mi tía me ve, me dice, ¿qué te pasó? Dice, ¿no estabas allí con ellos? No, le digo, hay un loco ahí que dice que esto rojo es del diablo. ¿Viste? Yo te dije, igualito, son locos, todos esos son locos. Y entonces me quedé hablando con mi tía. El domingo llegó el momento en que yo volví a mi casa, que tenía que tomar un bus. Y comencé a caminar, eran como 3 cuadras hasta que llegaba a la parada del bus. Una noche preciosa, llena de estrellas, pero llena. Entonces iba caminando y de repente, no sé por qué razón, con toda sinceridad se lo digo, me paré. Y miré al cielo así y dije, si realmente existís, dime dónde estás. Y después les cuento el final. Queridos, ¿alguna vez ustedes han reflexionado o pensado sobre quién es Dios? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Saben? Hoy de mañana dije que llevaba 55 años en mi iglesia. La amo con todo mi corazón. Más, dicho sea de paso, durante 30 años fui simplemente un adventista del séptimo día. ¿Me preguntabas? Adventista del séptimo día, con todo mi orgullo. Hasta que mi querido pastor Flores me mostró quién era Cristo. Y de ahí en adelante, la única cosa que he hecho hasta el día de hoy ha sido tratar de conocer cada vez más quién es mi Creador, quién es Dios, ¿correcto? Es mi Creador, es mi amigo, es mi Padre, es mi hermano, es mi Dios. Es tantas cosas que a veces no la podemos entender. Una de las cosas hermosas que yo he aprendido ahora es a gozar en la presencia de Dios. ¿Correcto? Eso es hermoso. Porque Dios está más allá de todos los graves y terribles problemas que hay en este mundo, por una sola razón, porque Él ya pasó por tanto, lo menospreciaron. ¿Se acuerdan que dicen las Sagradas Escrituras? A los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo reconocieron. Somos los únicos seres creados en el universo, los únicos seres creados en el universo que hemos matado a nuestro Creador. ¿Ustedes pensaron en esto alguna vez? Nosotros, al igual que Satanás, hemos puesto a Dios en el banco de los acusados. Él es el malo. Por eso yo les digo, ¿han reflexionado realmente quién es Dios, quién es su Creador, quién es su Padre? Necesitamos hacerlo.
Porque como dije hoy de mañana, iglesias de 500 miembros en Los Ángeles, hoy hay 80. La pandemia dio un sacudón que terminaron afuera aquellos que estaban solo prendidos. Nosotros le decimos un palillo o un sujetador. El viento fue fuerte, hermanos, que hoy ya no están. ¿Me están siguiendo? Por eso es el drama que vivimos con niños adictos y jovencitos adictos dentro de nuestra iglesia, sufriendo los mismos problemas que sufre el mundo. Y yo digo, ¿por qué razón? La otra cosa interesante, Pablo mismo nos dice lo siguiente: fuimos creados para ser como Dios. No en el hecho de ser como Dios como para crear, el hecho de ser como Dios en el carácter de Dios, igual al carácter de Dios. El carácter de amor, de paciencia, de humildad, de perdón, todo eso es Dios. Y Él quiere que nosotros seamos igual a Él. ¿Correcto? No tiene por qué haber iglesias divididas. A veces con dolor escucho iglesias liberales, iglesias ortodoxas, iglesias conservadoras. Oye, ¿qué les pasa? Se pelean porque algunos quieren una batería acá, otros se pelean porque quieren una guitarra eléctrica acá. No, hay cosas más importantes que eso. Es nuestra salvación. ¿Correcto? Cuando Pablo dice, fuimos creados para ser como Dios, piensen o pensemos lo siguiente: ¿qué es lo que significa? Por un minuto nada más. Luego considera lo que Pablo identifica inmediatamente como el sello y distintivo de Dios. Hemos sido recreados en el amor de Dios. Alabado sea Dios por eso. Lo otro también importante, Dieter Uchtdorf, un apellido bastante difícil de pronunciar, un alemán, él fue consejero en la Casa Blanca, y él decía lo siguiente: me maravillo al pensar que el Hijo de Dios se dignaría en salvarnos, tan imperfectos, impuros, propensos a equivocarnos y desagradecidos como a menudo somos. Qué gran verdad, ¿no? Somos desagradecidos. Yo recuerdo lo que me pasó una vez, porque lo digo para que no cometamos el mismo error. Recuerdo en una iglesia que fui, mucha cantidad de gente vino a escucharme. En esa época no vendía mi librito, vendía un DVD. Y no se vendió la cantidad que yo quería, porque yo estaba más preocupado a ver qué cantidad de DVD iba a vender. Y llegué al hotel donde yo estaba. Y la caja que tenía la tiré y me enojé con Dios por no haber vendido lo que tenía que haber vendido. Pero Dios me soportó. Esperó el momento. Y me hizo entender que no eran los DVD, que no son los libros. La razón por la cual yo estoy aquí hoy es por una sola. Porque hay alguien de ustedes que necesita esto y mi Creador lo sabe. Por esa razón estoy acá. Entonces de ahí en adelante aprendí que no discuto más con Dios. No soy desagradecido con Él. Lo que Él me da, me lo multiplica. Porque lo que Él quiere es pura y exclusivamente que yo predique o enseñe lo que Él me enseñó a mí. Porque yo me he preguntado muchísimas veces cuál es la razón por la cual estoy haciendo esto, si yo nunca había estado preparado para hacerlo.
En el año 69 fui a estudiar para pastor. Llegué al colegio Adventista del Plata en aquella época, hoy es la UAP. Toda una iglesia central apoyándome, diciéndome, Luis Valli va a ser un futuro pastor. Pero resulta que después, cuando comencé a estudiar, me di cuenta de que yo no podía ser nunca un pastor. Y dije, no, esto no es para mí. Y ¿saben? Dios tenía otros planes. Más dicho sea de paso, respeto y quiero mucho a los pastores. Sé lo que ellos viven día a día, lo sé. Ellos necesitan el mismo apoyo que ustedes piden cuando le dicen al Señor que Él los apoya a ustedes. La iglesia es una sola cosa, entre todos nos apoyamos, nos amamos y hacemos lo mejor. No para que la iglesia sea perfecta, sino para que la iglesia tenga amor, el amor de Cristo. ¿Me entendieron? Hay un doctor que se llama el doctor Roberto Bádenas. Algunos dicen Badenas, otro el doctor Bádenas. Y él contaba que la primera vez que estuvo al frente de una iglesia, hacía poquito que había terminado sus estudios, una iglesia pequeña, y había un hombre que todos los sábados venía. Y ese hombre, cuando lo veía directo al pastor, lo abrazaba, lo saludaba y le decía, por favor, dice, tienes que orar por mí. Espiritualmente mi vida es un desastre. Y siempre era lo mismo, ¿no? Todos los sábados iba y hablaba lo mismo con el pastor. El pastor Bádenas dice que había momentos que el hombre lo tenía hasta acá. Estaba harto. Y un sábado venía el pastor Bádenas, había dejado su carro un poco lejos, venía caminando y mirando así, cosa de que nuevamente no se fuera a encontrar con este señor. Dice, hasta se sentía mal. Pero va subiendo la escalera para entrar a la iglesia y ¿quién se le aparece? Este hombre. Y antes de abrir la boca, el pastor lo frena y le dice, para. Una cosa. He pensado muy bien sobre todos estos sábados que he hablado contigo. Te he escuchado. Cuando he querido hablar contigo no me has dejado. Y entonces te voy a explicar cuál es el problema que tú tienes. El problema que tú tienes es uno solo. No es la parte espiritual. A ti lo que te falta es la paz de Cristo. ¿Entiendes esto? Dice que el hombre quedó en silencio y no dijo nada. Pasaron los días, más 2 sábados, y el hombre no vino más a la iglesia. Hasta que un día el pastor dice, ¿qué pasó? Y este hombre vivía solo, tenía algunos familiares, y se fue a la casa. Y cuando llegó, lo recibe un familiar de este señor, y dice, vengo a ver a fulano de tal. Sí, dice, pase, usted es el pastor Bádenas, pase. Dice, él está en el cuarto, sígame. Y entonces, cuando llegaron al cuarto, el hombre estaba en la cama. Y cuando él lo ve, le dice, ay, qué suerte que llegaste, Dios te trajo, dijo. Oye, dice, ¿qué te pasó? Dice, hasta me asusté, dice, porque no te vi, pensé que mis palabras te habían herido. No, dice, al contrario. Fue lo mejor que tú me has dicho, porque me puse a reflexionar y realmente sí, lo que me falta o lo que me faltaba era eso. Y dice, ¿por qué estás en cama? Y entonces resulta que aquel hombre lo que tenía era una enfermedad terminal. Y él agarró y le dijo, esto es lo mejor que me ha sucedido.
Yo sé que el Señor me va a llevar, dice. Pero sabes, increíble, pude encontrar la paz de Cristo. Y tenía razón. Este hombre a los pocos días falleció. Entonces yo he pensado en esta historia y me llama la atención porque realmente, ¿qué nos está faltando? La paz de Cristo. Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como ¿quién? Como yo la doy. La otra cosa importante de Uthor, que dice lo siguiente: he tratado de entender la expiación del Salvador con mi mente finita. Y la única explicación que se me ocurre, dice él, Dios nos ama profunda, perfecta y eternamente. La otra cosa también importante, hay una palabra que la conocemos todos: evangelio. ¿Qué quiere decir esa palabra, evangelio? ¿Qué quiere decir? Buenas nuevas, ¿no? ¿Qué más? Es más profundo todavía. ¿Qué más? Buenas noticias, dicen algunos. Evangelio significa que se cumplió la promesa que Jesús le dio a nuestros primeros padres, de que Él vendría ¿a qué? A rescatarnos. Esas son las buenas nuevas. Sí, todo lo otro está correcto, sí, salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la real de toda es que Jesús cumplió con su palabra. Entonces, esa famosa palabra, evangelios, buenas noticias, cuando el mismo Señor Jesús dice, id y predicad el evangelio a todo pueblo, tribu, lengua, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa buena noticia la transformamos en una mala noticia. Durante 1300 años, perseguimos y matamos en el nombre de Dios. Nosotros, los llamados cristianos. Musulmanes persiguiendo cristianos, cristianos persiguiendo a musulmanes, cristianos persiguiendo a cristianos. Lo parte más triste de toda, que anunciábamos un Dios de ira, que lo que había hecho este Dios era predestinarnos al fuego del infierno. Y entonces ahí están los que por un lado hablan del Dios del Antiguo Testamento, que cuando te lo presentan, lo menos que querés creer es en Dios, porque lo presentan mal. Y el del Nuevo Testamento. Además, miren qué cosa interesante esto, y perdón que me ría, entre sectas y religiones hay 5.000. Y hay 5.000 versiones diferentes de un versículo, por eso nadie se pone de acuerdo y nos peleamos entre todos. ¿Se han dado cuenta en esto? Bien dice, ¿no? Divide y ¿qué? Y reinarás. Es lo que está haciendo Satanás hace rato. Porque el tema de la pandemia, cuando decía la pandemia, no es un problema de nuestra iglesia, es del mundo cristiano. Se nos está viniendo todo abajo. Por un lado mejor, porque Dios tiene algo mucho más importante que todas estas cosas. Se está preparando algo que nos va a mostrar que realmente la venida de Jesús está en las puertas. A la mayor parte de los cristianos se le ha enseñado mal lo que es el amor de Dios. La otra cosa, sí a profesar el odio, la antipatía, la persecución hacia todos los que no están de acuerdo con nosotros.
¿Qué cosa más triste es esto? Por eso se busca que de una vez por todas nosotros, que nos creemos realmente hijos de Dios, reaccionemos y cambiemos completamente. La salvación es individual, queridos. Por más religioso que sea tu esposo o tu esposa, van de a ir de a uno al cielo. ¿Quedó claro lo que les estoy diciendo? Este mensaje que preparé y que ya lleva tiempo en que estoy presentando en mi iglesia, es algo que realmente yo he pensado que he sido igual. Una persona que no conocía a mi Creador y viviendo una vida, sí, de cristiano, entre comillas. Pero lo que es vivir la vida en Cristo no había aprendido, hasta que hoy estoy comenzando a aprender. Y como me está pasando eso a mí, eso lo comparto con ustedes. Lo otro también interesante, las buenas noticias, como decía, no se deben equiparar pura y exclusivamente a la vida saludable, a una comunidad solidaria o cualquier otra cosa que por más noble que sea. No se trata de la iglesia ni de nosotros. El mensaje se trata de Dios. ¿Correcto? Si ustedes andan por el mundo y le preguntan a las personas si conocen a Dios o si creen en Dios, la gran mayoría te dice, sí, realmente creemos en Dios, sí, o que hay un creador, te dice. Pero te dicen también esto, Él allá y nosotros ¿qué? Y nosotros acá. Lo otro y también interesante, Elena G. de White, en El Camino a Cristo, dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos hundidos. Sigue diciendo, nuestro corazón, dice ella, es malo y no lo podemos cambiar. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que los hombres puedan ser cambiados del pecado a la santidad. Y ese poder es Cristo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. ¿Se acuerdan que en las lecciones de este trimestre, que son espectaculares, la verdad que estoy encantado, en donde Pablo decía que el problema sigue estando en nosotros, porque el pecado está en la carne. Yo puedo bajar a las aguas bautismales, nacer un hombre nuevo, pero el pecado sigue estando allí. Ahora lo que tengo que hacer es que con el Señor Jesús controlar para que no me pase lo que Pablo decía, todo lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sin embargo ¿qué? Todo lo malo es lo que hago. Ahí caigo en el tema de las adicciones. ¿Por qué caigo en el tema de las adicciones? Porque nuestro cerebro, por ejemplo, tiene un área que se llama... Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Cada vez que yo lo vea, me dice, eso es lo que yo quiero. ¿Me entendieron? Porque es así de sencillo y muy complejo para explicarlo. Pero es la triste realidad. Entonces, el día que yo me vuelvo adicto a esa sustancia, no puedo salir de ella. Puedo hacer tratamientos, sí, es verdad, sí, hay tratamientos, hay gente que logran salir, vivir una vida normal, pero ojo, porque la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud dice bien clarito, adicto que es adicto seguirá siendo adicto el resto de su vida y tendrá que hacer todo para que no vuelva ¿qué? A caer.
¿Y de quién necesita para no volver a caer? De Cristo. Entonces, el pecado, yo salí, me limpié, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Sigue estando. Cualquier cosa me puede volver a hacer ¿qué? Caer nuevamente. ¿Me captaron lo que les dije? Lo otro también interesante, cómo la iglesia puede vencer todos esos muros. Y hay un versículo hermoso. En algunas versiones tiene 28 palabras, en otras tiene 26. Algunos la conocen como la Biblia en miniatura. Ese versículo está en San Juan 3:16. ¿Lo recuerdan? No miren nada, digan, ¿porque de qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Amén. ¿Ustedes quieren vivir una vida cristiana, honesta, sincera? Lean el Sermón del Monte. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de qué manera ustedes tienen que actuar. Porque Jesús es clarito. Amó Dios al mundo. Todos los que andan en la calle en estos momentos, en sus hogares, en todo el mundo, Dios los amó a todos. Y Él murió por cada uno de ellos. Lo otro importante, los profetas hablaban específicamente en aquella época que el sistema de cultos que eran presentados no agradaban a Dios. Hoy estamos cayendo en lo mismo. Hoy estamos cayendo en lo mismo. El culto tiene que causar un impacto en nuestro corazón, sacudirnos para que cuando me mire al espejo me dé cuenta quién soy. Lo otro también interesante, si no hay un pensamiento, si no hay una reflexión en el mensaje que se está dando en estos momentos, todo esto se convierte en una simple forma. Alguien que subió, qué lindo que habló y muchas gracias y hasta mañana. No, esto sigue. El mensaje que yo les estoy presentando, vayan a sus hogares luego, oren al Señor, abran las Sagradas Escrituras y que el Señor les muestre si lo que Luis Valli dijo es lo correcto. Porque no es que me crean a mí como pasa con algunos. Conozco algunas de otras denominaciones que los he escuchado y lo digo, oye, las Sagradas Escrituras te dice esto, mirá, lee aquí. Ah, no, pero el pastor me dijo que no es así. Ah, qué interesante. O sea que si el pastor te dice andá y tirate a un precipicio, vas y te tirás, está todo bien. No. El pastor me dijo, está perfecto, gracias. Voy al libro y ahí reflexiono. Y ahí entonces, si lo que Luis Valli dijo hoy te causó un impacto en tu vida, ponlo en la práctica. Alabado sea Jesús. Lo otro también importante, Pablo dice que las antiguas formas de culto, también él decía, no llenan. Entonces el único culto es que tú tienes que predicar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Nada más que eso. Ese amor que se fomenta justamente en ese culto ayuda a que nuestra fe se desarrolle y nos dé más confianza en Cristo Jesús. Otra cosa importante, hay que hablar del amor de Dios. En primer lugar, es lo primordial
y también importante. Otra cosa interesante, cuando presentamos el inagotable amor del Señor, nuestra vida se convierte y es completamente diferente. Cuando disfrutas realmente de la presencia de Dios en tu vida, tu forma de manejarte es increíble. Más si tienes que pedirle perdón a alguien, se lo pides y se lo pides con el corazón. Es como yo a veces veo a algunas personas que me dicen, oh, disculpame por lo que... No, yo le digo, no me pidas disculpas. Siente realmente en tu corazón si es que quieres pedirme disculpas. Si no lo sientes así, entonces no me pidas disculpas. ¿He sido claro? Voy a ir finalizando. Esta es la vida eterna, nos dice Cristo. Que te conozcan a ti, al único ¿quién? Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Se dieron cuenta que aquí, y quiero que me entiendan bien, acá no hay doctrinas, acá no hay profecías, es simplemente presentar el amor de Dios, no es otra cosa. Gracias a las profecías y a las doctrinas, a mí me dio una base. ¿Cuál es la base? Que con las Sagradas Escrituras en las manos, nadie hasta ahora me ha mostrado que mi iglesia no está en el camino de la verdad. Alabado sea Dios. Entonces, Max Lucado, un escritor cristiano, he leído muchos libros de él, muy lindos, y en uno de ellos dice, Dios probó su amor en la cruz. Cuando Cristo fue colgado, sangró y murió. Fue Dios quien le dijo al mundo, te amo. Qué hermoso, ¿no? Amén. Romanos 12:10, amaos los unos ¿a quién? A los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Recuerdo una vez que estaba mirando una película de un hombre que me encanta. Hoy ya no está, pero cuando ando medio down, las vuelvo a ver otra vez. Se llamaba Mario Moreno Cantinflas. Y había una película que llamaban Su Excelencia. Y en el discurso que él da, en lo que eran las Naciones Unidas, él habla de Jesús. Y dice, hubo un maestro en Galilea que andaba descalzo, dijo él, predicando, enseñándonos. Y él decía, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero nosotros hemos interpretado mal. Lo que interpretamos fue, armaos los unos contra los otros. Qué triste que es eso. Hay un solo camino para obtener la salvación. El primero, arrepentimiento. El segundo, fe en la sangre de Cristo. El tercero, un nuevo nacimiento. La paz de Cristo es constante. Si somos uno en propósito con Dios, nuestra voluntad, dice Elena G. de White, se identificará con la suya y seguiremos todo camino por el cual nos conduzca al Señor. Esto es lo que yo siento, a pesar de que no es mío. Esto es de Elena G. de White, pero es lo que yo siento hoy. Siento un intenso deseo de que nuestros hermanos y hermanas sean representantes correctos de Jesús, que es lo que yo quiero ser. No traspase sus heridas de nuevo
y lo avergüences abiertamente por una vida inconsistente. Familiaricemos. ¿Con qué nos familiarizamos? A fondo con las razones de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos realmente? ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Estamos porque conocemos a nuestros amigos? ¿Porque un familiar nuestro viene? No. ¿Por qué vienes acá? Acá te vienes a encontrar con Cristo. Esa es la razón de ser del día de sábado. Porque hasta esa parte tampoco la entendemos y no reflexionamos en ella. ¿Qué es el sábado? Lo otro impresionante dice palabras, hechos, que Cristo está habitando realmente en nuestros corazones por la fe. Y dice ella al final que Dios nos ayude a caminar con Jesús. ¿Quedó claro? Amén. Cualquier problema que tengas tú con algún hermano aquí, primero ora y después con amor acércate a Él. ¿Correcto? Si no lo haces, cada sábado que venga seguirás estando tan vacío como lo estás hoy. ¿Quede más claro todavía? No quiero una iglesia dividida, no me interesa. No me interesa una iglesia liberal, ni conservadora, ni ortodoxa. Me interesa una iglesia que alabe a Cristo y que ame a Cristo con todo el corazón. Y que no haya dentro de nuestra iglesia jóvenes adictos a nada. ¿Recuerdan que habíamos quedado con mi historia? ¿En dónde quedé? A ver si se acuerdan. Mirando al cielo. Gracias. Sí, quedé ahí y después seguí caminando. Y entonces habrán pasado, qué sé yo, 6 meses quizás. Y tenía un gran amigo que era amigo de mi familia, un viejo lobo de mar, don Raúl Galloso. Don Raúl Galloso era un hombre que había estado en la Segunda Guerra Mundial, marino, y me contaba historias que me impactaban. Y una de las cosas interesantes, ¿no? Él era hijo de irlandés y se tomaba unas jarrotas de cerveza de este tamaño. Un trago, una historia. Y un día, un viernes, a la tarde, ya el sol comenzaba ahí en el horizonte como a querer esconderse. Él se tomó un buen trago de cerveza, bajó la jarra, miró el horizonte, pues estábamos en una ventana, y dijo, interesante, ya es sábado. ¡Wow! Lo primero que pensé, Galloso está. Digo, no, Galloso, le digo, ¿qué sábado? Le digo, es viernes, ¿qué le pasa? No, dijo, es sábado. Y entre trago y trago me dio un estudio bíblico. No es para que lo hagan ustedes, ¿eh? Por la duda, pastor, le estoy avisando. Y a los pocos días llegó el hijo de él,
que navegaba, César, que nos hicimos muy amigos. Y ahí en el puerto conocí a la ex esposa de don Raúl Galloso, doña Alba Nieves, mi madre espiritual. Y ahí nos pusimos a hablar y me regaló una revista que se llamaban Juventud. Y me dice, ¿dónde conociste a Raúl? Le decía ella. Ah, le digo, mi familia lo conoce, porque además él era presidente del sindicato de marinos. Ah, mira qué bien. Y ahí me entero que don Raúl Galloso había sido anciano de iglesia. Y ese hombre me dio mi primer estudio bíblico. Y el 16 de noviembre de 1968 bajé a las aguas bautismales. Algunos me han dicho, oye, y qué extraño, ¿no?, que Dios te puso a este hombre y sabiendo tanta gente. Y digo, escúchame, es un problema de él. Es un problema de él. A mí no me preocupa. A mí yo la única cosa que sé es que yo estoy acá porque él lo inició. Y Dios lo utilizó a él. Alabado sea Jesús por eso. Saben que en la época de las cruzadas, y con esto sí ya finalizo, todo el mundo quería llegar a Jerusalén. ¿Qué querían hacer en Jerusalén? Pensaban que Jerusalén era el reino de los cielos. Más, algunos decían que en Jerusalén vas a encontrar el perdón de tus pecados. Y ahí llegaban. Y llegaban los cruzados. Y un cruzado joven llegó. Estaba orgulloso de estar pisando ese suelo sagrado. Y cuando llega, se encuentra con un caballero también, un cruzado ya veterano de guerras, y le pregunta, oye, ¿es verdad que llegué al reino de los cielos? ¿Que esto es el reino de los cielos, Jerusalén? Y además me han dicho que aquí puedo encontrar el perdón de mis pecados. ¿Dónde puedo hacerlo? Y entonces el cruzado lo miró, se sonrió y le dijo, en primer lugar, Jerusalén no es el reino de Dios. Y en segundo lugar, aquí nunca vas a encontrar el perdón de los pecados. Pero sí te puedo decir algo. El verdadero reino de Dios está acá y está acá. Encuentra el reino de Dios y la paz de Cristo será contigo. Amén. Amén. Querido Jesús, te doy infinitas gracias por haberme traído aquí. Amén. Estas personas vinieron, Señor, porque ellas te aman al igual que yo te amo. Amén. Bendice cada hogar que está representado acá. Amén. Bendices esas familias que si están con problemas, por favor, que paren, que esperen en silencio y que dejen que tú te manifiestes. Amén. Bendice a mi querido pastor Valio y a su esposa y a su familia, Amén. porque me dieron la oportunidad de estar acá. Amén. Y específicamente a ti te lo agradezco. Amén. Y espero que este mensaje haya quedado grabado en el corazón de ellos. Y como siempre decimos, pero que lo digamos con honestidad y con todo el amor posible,
No nos vemos acá, nos vemos allá. Amén. 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 Voy saliendo, pastor. Sí.